revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis, el último de los 66 libros, al cual nosotros le llamamos la Biblia. Los judíos tienen el Antiguo Testamento en 3 partes. Ellos le llaman a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos le llaman la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Eso nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre, en el primer versículo, en los primeros pasajes, nos enseña cómo Él crea el cielo, los cielos y la tierra. La Biblia es un libro que no puedes comparar con cualquier otro libro de este mundo, no lo puedes comparar, porque la Biblia empieza mucho más antes que todos los otros libros y la Biblia termina mucho más después que todos los otros libros. La Biblia, la palabra de Dios, como el escritor de la carta de los Hebreos le llama, la espada de doble filo. La Biblia conoce el principio de aquello que no tenía principio, eternidad. Y la Biblia conoce otro principio, el principio del fin, que será un nuevo principio, un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero esta vez dice el profeta Isaías, donde el león comerá hierba junto con la oveja y donde no habrá lágrimas. En ese momento Satanás estará en el infierno. Vendrá el día donde Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, soberano Dios, Jesucristo, el Mesías, Él va a venir con el sonido de una trompeta, como dice este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, de lo que va a suceder en los últimos días. Y cuando Él venga, Jesucristo, se pondrá un trono blanco sobre la tierra y Jesucristo se va a sentar sobre ese trono. Y todo ser humano, todos los vivos y todos aquellos que están muertos van a resucitar para ser juzgados delante del trono del Cordero, así le llama la Biblia. ¿Por qué Cordero? Porque Jesucristo vino como Salvador a esta tierra. Dijo Juan el Bautista, «He aquí, el Cordero de Dios».
que lleva todo el pecado del mundo. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo aparece y se siente sobre ese trono, Él tiene la apariencia de un cordero inmolado. Y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de los 66 libros en la Biblia, aproximadamente 40 escritores, pero uno que inspiró. Uno inspiró, 40 escribieron y 66 libros tenemos hoy en nuestra mano. El que inspiró, la Biblia le llama Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad de Dios. Dios, el Espíritu Santo. Y el último de los 12 apóstoles que todavía estuvieron con Jesucristo junto, Yohanan, como se llama en hebreo, Yohanan, o Juan, como nosotros le conocemos. A la edad aproximadamente de 90-95 años, él está preso en una isla llamada Patmos, enviado por un tirano emperador llamado Domiciano. El emperador Domiciano, que gobernó, o mejor dicho, esclavizó su imperio entre el año 81 al 96 detrás de Cristo, él preguntó si todavía había alguien que había estado con el carpintero junto. Así le llamaron los romanos a Jesucristo, el carpintero. Qué bien que no solo es carpintero, también es maestro que enseña la verdad, camino que nos lleva al Padre, luz que nos trae reconocimiento sobre estas tinieblas, médico que nos sana, pastor que nos protege, las plumas y las alas del Señor que nos rodean, el muro de fuego que nos rodea y nos protege, el escudo de la fe que puede apagar todo dardo del maligno. Él es la coraza de nuestra justicia. Él es el yelmo de nuestra salvación. Él es el cinturón de la verdad que sujeta todo. Él es aquellas botas del apresto de predicar el evangelio de la paz, y de su boca, dice la Biblia, sale una espada de doble filo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Esperado de las naciones, amado por los ángeles, adorado por los serafines. Los serafines se inclinan delante de Él. Los serafines y los serafines claman uno al otro: Kadosh, 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 el Señor. De su gloria está llena toda la tierra. Los magos le buscaron, los pastores le encontraron. Herodes intentó matarlo, y los sabios se encontraron con este jovencito de 12 años en el templo y se preguntaron: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? ¿Sabes quién es? Es Él. Es Él. Es Él. Juan Bautista en la cárcel preguntó: ¿eres tú el que viene? Querido, si alguien está ahí, no tienes que preguntar si va a venir. Ya está. ¿Eres tú? ¿Eres tú a quien estábamos esperando? ¿O quieres que esperemos a otro? Id y decidle a Juan Bautista estas palabras: los ciegos ven, los enfermos son sanados, los demonios son echados fuera, y el evangelio del reino de Dios es predicado, y bienaventurado todo aquel que no tropieza por mí. Sí, es Él. Es Él.
Elohim, Adonai, Israel, Mesías, Rabuni, Señor. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Juan está en esa isla, en Patmos, el Señor dice en Apocalipsis 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Wow! Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si tú le preguntas a un judío, ¿cuál es el día de Adonai, del Señor Adonai? Ellos te dicen, el Shabbat. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿cuál es el día del Señor? Todos estamos de acuerdo y decimos, el domingo. ¿Por qué los cristianos celebraron también el domingo como día del Señor? Porque es el día de la resurrección. Pero yo pensando sobre este versículo digo, un momento, si el sábado es el día del Señor y el domingo es el día del Señor, entonces ¿de quién son los otros días? Y vine a la conclusión que todos los días son el día del Señor. Como en muchas casas antiguas pone escrito Anno Domini, en el año del Señor, en latín, fue edificada esta y esta casa. Juan el apóstol dice, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Como yo observo mi propia vida y la vida de otros, yo creo que Juan no solo estaba el domingo o el sábado en el Espíritu, sino también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Yo no creo que Jesucristo le haya dejado un día al diablo. No, ninguno. El Apocalipsis, el último libro. En los 404 versículos del Apocalipsis se encuentran 518 citas del Antiguo Testamento. 518 veces cita el Apocalipsis el Antiguo Testamento. Ahí te das cuenta la importancia que tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Y, interesante, de esas 518 citas del Antiguo Testamento, 88 son tomadas del profeta Daniel. El profeta Daniel, por una visión, una revelación del Señor, pudo ver en su momento lo que iba a venir en el fin de los días. 404 versículos, 518 citas del Antiguo Testamento y 88 veces cita al profeta Daniel. La antigua traducción, mejor dicho, tradición de los padres de la Iglesia, como Papías, Justino, Ireneo, Teófilo, Cipriano, Tertuliano, Hipólito, Clemente, Alejandrino, Orígenes, reconocieron todos que el autor del Apocalipsis era el apóstol San Juan. Aproximadamente 2 de cada 3 versos en Apocalipsis están basados en el Antiguo Testamento. Hay otra cosa muy interesante en Apocalipsis del Señor. Es interesante cuántas veces aparece el número 7 en Apocalipsis. La Biblia habla de las 7 iglesias, Apocalipsis 1:4. Los 7 candeleros, Apocalipsis 1:12. Las 7 estrellas, Apocalipsis 1:16. Los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 3:1. Las 7 lámparas de fuego, Apocalipsis 4:5. Los 7 sellos, Apocalipsis 5:1. Los 7 cuernos, Apocalipsis 5:6. Las 7 trompetas,
Apocalipsis 8:1. Los 7 ángeles, Apocalipsis 8:2. Los 7 truenos, Apocalipsis 10:3. Las 7 cabezas del dragón, Apocalipsis 12:3. Las 7 plagas, Apocalipsis 15, versículo 1. Las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 15, versículo 7. Y luego habla de la séptima bestia, Apocalipsis 17, 9. Interesante. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y Apocalipsis, se dio cuenta cuántas veces el Señor menciona el número 7. Interesante que en el Evangelio de Juan aparece 7 veces, dice Jesucristo en griego, ego eimi, yo soy. Él dice en Juan 6:31, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Otra vez Jesucristo le habló y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 7:10, versículo 7 dice, volvió Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Interesante este libro de Apocalipsis. Otra cosa interesante del libro de Apocalipsis es que es el libro en el Nuevo Testamento que más menciona la palabra Aleluya. Halel o Aleluya. Nosotros pronunciamos en español Aleluya. ¿Sabes cuántas veces la Biblia pronuncia Aleluya? 28 veces. 28 veces. Y Juan en Apocalipsis la menciona 4 veces. Aleluya. Aleluya o Aleluya. Luego Juan, el Señor le dice, Juan, ahora vas a escribir a 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan todas las iglesias del mundo. Todas iglesias en cualquier momento de historia, pero también de su formación, de su crecimiento, de su situación. 7 diferentes iglesias simbólicamente simbolizan y representan todas las iglesias en esta tierra. La verdad que Jesucristo no tiene muchas iglesias. Él solo tiene una. Es su cuerpo, con miembros. Su novia, que es santa, pero también un ejército que sabe desbaratar y destruir las obras del diablo. Jesucristo tiene una iglesia muy interesante. Son ovejas que oran como leones. Son como un cuerpo vestido como una novia, pero lucha como un ejército. Y en un momento le dice el Señor a una iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Interesante, bronce bruñido, algo que brilla. Cuando Cristo vino a esta tierra,
sus pies nunca fueron ensuciados por esta tierra. Los nuestros sí. En la última noche Jesucristo tomó agua, una toalla, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y vino a Pedro y dijo Pedro: Señor, ¿a mí me lavas los pies? Jamás me vas a lavar los pies. Y Jesucristo dijo: bueno, si yo no te puedo lavar los pies, tú no puedes tener ninguna comunión ni parte conmigo. De repente, así como era Pedro, contestó: Señor, perdona no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y dijo Jesucristo: Pedro, la cabeza soy yo. Yo no estoy sucio. A mí no me tienes que lavar. Y las manos son las manos del Espíritu Santo. Tampoco hay que lavarlas. Pero tus pies tocan esta tierra. Y por eso necesitas cada 2 por 3 que yo te lave con mi sangre, o como dice Efesios 5, con mi palabra, o como dice Juan 17, versículo 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y dice la Biblia luego a otra iglesia: escríbele a la iglesia en Laodicea. De las 6 iglesias anteriores, el Señor le dice cosas buenas, pero en la 7ª iglesia, Jesucristo no le dice nada bueno. Dice el mensaje a la iglesia de Laodicea, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y ahora oye: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ahora, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Jesucristo nunca fue creado. Jesucristo fue engendrado. Él es el principio, pero Él no es obra del Padre. Jesucristo no fue creado. Él fue engendrado. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos lo explica muy bien. Dice: yo salí del Padre y yo iré de nuevo al Padre. Jesucristo es el único hombre, el único, que no tuvo que ser creado, porque ya existía en la eternidad con el Padre. Nosotros cristianos creemos en lo que nosotros le hemos dado una palabra para comprenderlo mejor. Hay una palabra que nos deja comprender algo, que se llama Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre, creador por su palabra, que es el Hijo, y por su poder, que tiene el Espíritu Santo. Pero ambos son una persona. Los 3 en uno, 1 en 3. Yo sé que es difícil de comprender. Te confieso que hasta hoy no lo capto muy bien. Pero no me rompo tanto la cabeza. Yo creo lo que dice la Biblia. Y que yo crea en el Padre, que yo confía en el Hijo y que yo me deje llevar por el Espíritu Santo. Es muy fácil. La vida cristiana no es complicada. La vida cristiana es fácil. Dice la Biblia aquí a la iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante. El Señor conoce. Él sabe. Él conoce cada esfuerzo que hacemos. Él lo sabe. Él lo sabe. Y luego dice, terminando el mensaje a esta iglesia: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina. ¿Qué doctrina? Y no han conocido a lo que ellos le llaman las profundidades de Satanás. Os digo, no
os impondré otra carga. ¿Qué son las profundidades de Satanás? El diablo tiene un gran problema. Bueno, la verdad que tiene un único problema, y el problema del diablo es una persona: Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él le quitó al diablo el poder. Él le quitó el poder, la autoridad sobre este mundo. El único poder que le queda al diablo es el poder del pecado, el poder de la mentira, el poder de la oscuridad. Pero la autoridad a Jesucristo se la quitó. El diablo ya no tiene autoridad. Significa que todo lo que hace es ilegal. No es legal que te ataque. No es legal que él ataque tus hijos, tus hijas, tu familia. Es ilegal. Por eso tú puedes reprenderle al diablo en el nombre que deja temblar todas las tinieblas. El nombre Yeshua HaMashiach. Jesucristo. Jesucristo. Cuando tú te enfrentas a un demonio, a un hombre fuerte, tú le dices: te ato en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Destruyo tu poder de mentira, tu influencia sucia, tus tentaciones engañosas. Te ato en el nombre de Jesús. Te reprendo y te ordeno: aléjate de mi familia, aléjate de mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes, querido? El diablo solo tiene miedo de Jesucristo. El diablo no teme a Mahoma, no teme a Buda, no teme a ningún otro, a ninguna otra religión. Ninguna religión venció al diablo. Ninguna religión, ninguna ceremonia, ninguna estatua, ningún santo, como nosotros le llamamos, venció al diablo. El único que le venció fue el Mesías, Rabuni, Señor, Maestro, Alfa, Omega, principio y fin, pan del cielo, camino al Padre, puerta al Padre, el buen pastor. O como Pedro dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Todos los demonios tiemblan delante de Jesucristo. No soportan la adoración y la alabanza que sube al Hijo de Dios. Jesucristo adorado, Jesucristo alabado. El Padre le encanta que nosotros adoramos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre amó al Hijo. El Padre amó al Hijo. Y el Hijo envió al Espíritu. Dice la Biblia: y estaban reunidos, y de repente, qué lindo que Dios no toca la puerta siempre, sino hace las cosas como Él quiere. Entró un viento a la casa. ¿Sabes, querido? El Señor no necesita nubes para provocar viento. Él es el viento. Él es el pneuma. Él es el ruach. Donde Él está, hay movimiento. El nombre del Espíritu Santo, Espíritu Santo, en griego y en hebreo, ruach, espíritu. Significa pneuma, es viento que se mueve. Viento que no se mueve no es viento. Aliento, viento. El Espíritu Santo siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Por eso no tienes que decirle: Señor,
muévete. El único que te va a contestar que te muevas es Él a ti, y Él te dice, no, no, no. El que se va a mover eres tú, querido. Porque el Espíritu Santo siempre se está moviendo, como dice la Biblia, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Él se está moviendo en tu casa, Él se está moviendo en tu esposa, Él se está moviendo en tu esposo, en tu trabajo. Dios, el Espíritu Santo, está en acción continua. Y dice a otra iglesia, dice, escríbele a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas. Yo la primera vez que leí eso, me acordé de las películas estas de Kung Fu, donde los ninjas tienen esas estrellas. Yo no creo que Jesucristo es un ninja, o como dicen en Japón, niña. Él no tiene que venir lanzando estrellas. Su presencia trae tanta luz que toda rodilla tiembla. ¿Sabes, querido oyente? No sé si algún día has tenido un encuentro con la santidad de Dios. Él es tan santo. Él es tan santo que no hay palabras para describirle. No la hay. Él es tan lindo. Él es tan precioso. ¿Sabes, querido? Yo te prometo una cosa. El día, la noche, la hora o el minuto donde Dios el Padre, una única vez, te abrace con su amor, tú nunca más serás el mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Y cuando Él te rodea con su presencia, su paz, que no es de este mundo y que sobrepasa todo entendimiento, te llenará. Jesucristo vive. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el epicentro de toda la humanidad. La persona más importante en todo el cielo, en toda la tierra y en todo momento de la historia. La persona más importante, la persona que decide sobre todo. ¿Sabéis quién es? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo llamó a los ciegos y dijo, ¿qué queréis que os haga? Si yo estuviera allí hubiera dicho, Señor, por el amor de Dios, ¿cómo le vas a preguntar a un ciego lo que él quiere? Y él me hubiera contestado, querido, yo lo quiero oír de su boca. ¿Qué quieres que haga? Señor, queremos ver. ¿Vosotros creéis que yo puedo? Y dijeron los dos, sí, Señor. Y ahora oye, contesta el Hijo de Dios, os suceda conforme a vuestra fe. Querido oyente, tú vives la vida que tú has decidido en un otro momento de vivir. Y déjame explicarte por qué. Tú y yo tenemos el poder de cambiar situaciones, momentos. Al que cree, nada le es imposible. Dice la Biblia, el justo vivirá por fe. La fe es el poder de Dios. La fe precipita el futuro. El que vive por fe, vive en otro momento. ¿Sabes? La fe sabe que tiene lo que necesita
sin verlo, porque sabe que aquel en que en él cree es fiel. Es imposible tener fe y no recibir lo que tú confías. La fe verdadera es imposible de no recibir. Y dijo Jesucristo: por eso digo que todo lo que pediréis, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Cuando uno ora, cuando uno le pide al Señor algo, no es que viene en el futuro. No, tú ya estás en el futuro. La fe te catapulta al futuro. Y tú estás orando por cosas que necesitas en el mañana, la próxima semana, los próximos meses, y por fe lo captas. No lo ves, porque la fe deja de existir cuando se ve. La fe deja de existir cuando ves en lo que confiabas o lo que le pediste al Señor. Por eso, para los apóstoles no era fácil creer. ¿Sabes por qué? Porque tenían a Jesucristo delante suya. Ahora oídme una cosa, querido oyente. La fe de los apóstoles se convirtió en verdadera fe cuando Jesucristo se fue al cielo y ya no le vieron. Porque Él dijo: os conviene que me voy. Es bueno que me vaya. La fe, cuando ve a la persona que tiene delante suya, ya deja de existir como fe. Y los apóstoles, honestamente, no lo tuvieron fácil, porque ellos vieron al prometido, lo que fue desde este principio, lo que oímos de la palabra de la vida, lo que tocamos con nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, dice el apóstol Juan. El día que Jesucristo fue llevado por una nube al cielo, en ese día algo pasó en los apóstoles. La fe de Dios empezó a desarrollarse. La fe empezó a levantarse cuando Cristo estuvo en el cielo a la diestra del Padre y los apóstoles aquí en la tierra. La fe necesita esperar. La fe necesita el no ver, porque la fe es la convicción de cosas que no se ven. Cuando en Hebreos capítulo 11 dice la fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, el escritor de la carta de los Hebreos, que tiene un lenguaje griego como pocos en el Nuevo Testamento, lo describe muy bien. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes fe verdadera, tú sabes que lo que crees lo recibes. La fe es imposible. A la fe le es imposible de no recibir lo que cree. Porque la palabra es pues la fe, la certeza. Esa palabra certeza, hipostasis, significa documento de propiedad. La fe es el documento de propiedad de lo que no se ve. Tú le crees al Señor algo y tú sabes que lo vas a recibir, aunque no lo ves, porque tu fe está basada en una persona, en Jesucristo, en su fidelidad. No existe la fe católica, no existe la fe evangélica, no existe la fe ortodoxa, no existe la fe pentecostal o bautista. La fe de todos nosotros es una única fe. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Nosotros le damos las gracias por todos los antepasados que vivieron delante nuestra. Algunos le llamamos o le llaman santos. Y le damos a Dios gracias por sus vidas. Pero la Biblia nos dice y nos prohíbe
orar a cierta persona o a otra persona, a no ser que sea Jesucristo, al Padre y el Espíritu Santo. Nosotros le damos al Señor gracias que en aquel momento, aquella jovencita virgen llamada María, en aquel momento era virgen cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Cuando María recibió a Cristo, ella era virgen. María, cuando estaba embarazada con Jesucristo, era virgen. Y María, cuando Jesucristo nació, fue en aquel momento todavía virgen. Luego, a los años, dice la Biblia, María tuvo con José hijos. José no fue el padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo es el Dios eterno, Adonai Elohim en el cielo. Pero María y José luego tuvieron hijos. La Biblia nos lo documenta muy bien. Y nosotros le damos gracias a Dios que María en aquel momento virgen, porque la Biblia dice Jesucristo fue el primogénito de María, no el unigénito. Si detrás de Jesucristo María no hubiera tenido más hijos, la Biblia lo hubiera llamado el unigénito. Pero Jesucristo no es el unigénito de María. La Biblia le llama el primogénito. Y nosotros le damos a Dios gracias por eso. Pero la Biblia nos lo prohíbe. El Señor nos prohíbe orar a estatuas. ¿Por qué no lo tienes que hacer, querido? ¿Por qué no? Porque Dios el Padre te invita que tú tengas acceso directo a Él. No tienes que orar a ningún santo. Dale a Dios gracias por los santos que habían. Pero te está prohibido. El Señor dice, no lo hagas. Y también a ninguna virgen. Nosotros le damos gracias al Señor por lo que hizo María en aquel momento, pero la Biblia nos lo prohíbe. Solo nosotros podemos orar, adorar, honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, nosotros le damos a Dios gracias por Ireneo, por Jerónimo, por todos los padres, por Justino, Teófilo, Cipriano, Tertuliano, Hipólito, por todos le damos gracias. Francisco de Asís, que es uno de mis favoritos. Teresa de Ávila, María Woodford Etta, Jonathan Edwards, David Brainerd, Smith Wigglesworth, Josh Whitfield, John Wesley, Charles Wesley y Georg Müller y mucho más, Charles Spurgeon, toda esa gente que movió cosas tremendas. O también María Teresa de Calcuta. ¡Qué precioso! Pero nosotros no adoramos a nadie de ellos, porque el Señor no lo permite. Y además, no es necesario. Un día me vino una persona y me dijo, pastor, usted no ora y habla con la Virgen María. Y yo rápidamente en mi corazón dije, Señor, ¿cómo le puedo contestar a este hombre sin hacerle daño? Y el Señor me dio una palabra linda y me dijo, dile esto. Y dije, no, porque si yo tengo acceso al jefe, ¿por qué voy a hablar con la secretaria? Y se me quedó mirando y dice, tiene mucha razón. ¿Sabe, querido? Yo le doy al Padre gracias por todos los héroes de la fe. Por todos. John G. Lake, un hombre que hizo milagros impresionantes. David Brainerd, un misionero joven sobre el 1700 y pico, que fue a evangelizar a los apaches. En invierno, cuando él se rodeaba a orar, dicen testigos que habían allí presente, que cuando oraba David Brainerd, alrededor de 3 metros, la nieve se derritaba. ¿Cuánto poder había en ese hombre? Josh Whitfield,
le predicó a más de 20 millones el Evangelio sin micrófono. Jonathan Edwards predicó una vez en las nuevas colonias allí en los Estados Unidos y millones vinieron a Cristo. Charles Finney y muchos más, pero nosotros no adoramos a nadie de ellos. Nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el Señor a esta iglesia en Éfeso: te felicito, tienes muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Querido oyente, hay un peligro en esta tierra. Y el peligro es que nosotros nos podemos dejar tanto enrollar por el día a día que se nos pierde de vista al Señor. La única forma de no perder al Señor delante de tus ojos es todos los días tomándote cierto tiempo de oración y de leer la Biblia. Es muy importante, querido, como cristiano, leer la Biblia. Y hay que leerla en el mejor sitio, en el mejor momento que tú tienes del día. A mí me encanta. Para mí es una delicia. Muchas veces tengo presión cuando oro. Sí. Tengo muchos ataques cuando leo la Biblia. Oh, yes. Absolutely. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que somos discípulos. Y si no me equivoco, viene de la palabra disciplina. Por eso hay que disciplinarse como cristiano para orar. O como dicen allí en Andalucía, hay que ponerse las pilas. ¿Sabes qué? Oración recarga las pilas. Leer la Biblia recarga la fe. La fe es el documento de propiedad. Si tú le crees al Señor por algo, tienes que creerle el lunes lo mismo que el martes y el miércoles. No te creas que porque le creíste el lunes y el martes ya no le crees y el miércoles no que lo vas a creer. No. Cuando en griego habla de tener fe, esa palabra, tener fe, usa una gramática muy interesante en griego, que es la fe continua. En la palabra se llama augist. Augist en griego, una gramática que es comenzar algo sin dejar de hacerlo. Os doy un ejemplo. Mi respiración es aurist. En un momento empecé a respirar y deseo que en los próximos momentos siga respirando. La fe es como la respiración. En el momento que dejas de creer, es lo mismo que dejar de respirar. La respiración tiene que ser continua. Y solo la fe que es continua es fe de poder. Porque algunas veces le creemos al Señor, pero luego, por una u otra circunstancia, y no alimentamos la fe, entonces mengua la fe. Pero dice Jesucristo: tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Qué significa eso, querido? El otro día yo pensando sobre esto me vino un pensamiento en mi corazón y es este. Y se lo dije al Señor: Señor, yo empecé amándote. Señor, yo terminaré en esta tierra amándote. No pierdas el amor al Señor o no lo sustituyes por el amor al materialismo, el amor a cosas de este mundo. Querido, te voy a dar un consejo. Disfruta de lo que el Señor te da, pero no ames lo que el Señor te da. Otra vez. Tú puedes disfrutar de lo que el Señor te da, pero no empieces a amar lo que el Señor te dio. ¿Por qué? La Biblia lo dice muy bien.
dice: tengo una cosa contra ti, has dejado el primer amor. ¿Cómo te das cuenta si has dejado el primer amor? Por ejemplo, ya el Señor no tiene la importancia que tenía en tu vida. Ya leer la Biblia no tiene la misma importancia. Querido, algunas veces hay que abrir la brecha, hay que luchar, hay que ayunar, hay que buscar al Señor en lo íntimo, en la oscuridad de la noche. Querido, dice el Señor, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado el primer amor. Querido oyente, tengo una pregunta de todo corazón. Dime, ¿qué hay en esta tierra? ¿Qué hay en esta tierra que merece la pena sustituirlo? Quitar a Cristo y tomar eso. Cuánto me gusta cuando dice el apóstol Pablo: pero todo lo que era para mí ganancia, ahora para mí es basura. Ahora es basura, sí, tiene razón. Todo en comparación a Cristo, todo lo otro es basura, porque Él es el Santo de Israel. O como dijeron los demonios: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Qué lindo, querido. Te deseo de todo corazón que sea este un día que marque un antes y un después, donde tú dices: Señor, perdóname mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Por favor, Señor, haz todo nuevo en mi vida. Jesucristo. Amén.